Hola chicos, hoy les voy a enseñar lo que es la realización de los problemas de operaciones unitarias. Estas son operaciones que se realizan en la materia de balance de materia y energía. Las operaciones unitarias es cuando nos encontramos en un proceso de industrialización, el cual lleva un proceso de mezclado, evaporación, absorción o secado. En este caso vamos a hablar sobre el proceso de la leche fresca cuando es descremada y también sobre el proceso de la realización del helado. Bueno, primeramente vamos a leer nuestro problema, el cual dice: la densidad de la leche fresca es de 1.2 kilogramos sobre litro. En el proceso de industrialización de la leche se somete a un descremado total. La leche obtenida se envía a un evaporador para concentrarla hasta obtener una leche con el 27% peso de sólidos. Después se elimina el agua en un secador por aspersión hasta que el producto contenga el 3% de peso de humedad. El producto se envasa en recipientes de 250 kilogramos. Para una alimentación de 1500 litros por hora de leche, determinar lo siguiente. Inciso A. ¿Cuántos envases se requieren para 2 turnos de trabajo de 8 horas diarias? Inciso B. Realiza los balances de masa parciales y totales. Inciso C. ¿Cuánto se fabricaría de una mezcla de helado en un mes? Considere que un mes tiene 28 días hábiles. Inciso C. ¿Cuánto se agrega de cada uno de los componentes para obtener la mezcla deseada? Y bueno, vamos a empezar. Y primero en el problema se nos proporciona una tabla, el cual nos dice el porciento en peso de cada componente de la leche. Tenemos que el agua es un 87.3%, la grasa es un 3.7%, las proteínas un 3.5% y los carbohidratos un 5.5%. Para tener una mayor visualización de este problema y que se nos haga fácil el proceso, hay que dibujar nuestro diagrama de nuestro descremador, el cual es este, donde vamos a posicionar lo que es nuestra entrada 1, que sería nuestro flujo de M1, nuestra salida 2 y nuestra salida 3. Bueno, sabemos que el flujo es de 1500 litros por hora. Este lo podemos denominar flujo volumétrico. ¿Por qué? Porque nos da el volumen por hora que entra en nuestro descremador. Para poder obtener las masas y todo eso, nosotros necesitamos primeramente despejar nuestra fórmula de la densidad que se nos es proporcionada y a partir de nuestro volumen obtener nuestra masa real que entra a nuestro descremador. Este paso es donde tenemos la densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos nuestra masa, donde nos queda densidad por volumen es igual a masa. Entonces tenemos, la masa va a ser igual a 1.2 kilogramos sobre litro por 1500 litros sobre hora. Y nuestra masa real que va a entrar va a ser de 1800 kilogramos por hora. Ya que tenemos nuestra masa real, regresamos a nuestro diagrama y tenemos que nuestro flujo va a ser de 1800 entonces kilogramos por hora. A partir de este flujo, de acuerdo con nuestro porcentaje, vamos a empezar a sacar la masa real de cada componente que entra a nuestro descremador. Entonces, para sacar primero las masas se debe determinar nuestra fracción mol. ¿Cómo la vamos a determinar? Ya que se nos proporciona el porcentaje en peso, vamos a sacar nuestra fracción masa, la cual va a ser primero, la fracción masa del agua va a ser igual al porcentaje que se tiene en la leche entre el 100% y nos va a dar una fracción de 0.873. Posterior vamos a hacer lo mismo con la fracción masa de la grasa, donde tenemos que en porcentaje en pesos de 3.7%, lo dividimos entre 100 y nos va a salir un resultado de 0.037. Repetimos este procedimiento con las proteínas, dividimos su porcentaje en peso entre 100 y nos va a dar el valor de su fracción masa. De la misma manera se realiza con los carbohidratos, 5.5% entre 100 y nos va a dar el valor de su fracción masa. Al haber obtenido ya el valor de cada una de las fracciones masa de los componentes de la leche, vamos a empezar a sacar la masa real de cada uno, que este sería nuestro paso número 2. Para determinar la masa del agua va a ser igual
a la fracción masa del agua por la masa total, que esta va a ser nuestro flujo masa que entra al descremador. Entonces ponemos masa del agua va a ser igual a 0.873 por 1800 kilogramos sobre hora. Y la masa del agua nos va a dar de 1571.4. Se repite el procedimiento con la masa de la grasa. Entonces tenemos que va a ser igual a 0.037 por 1800 y su masa va a ser de 66.6 kilogramos. Posterior tenemos la masa de las proteínas, en la cual nos va a dar un valor que va a ser igual al 0.033 por 1800, nos va a dar un valor de 63 kilogramos. Entonces sacamos también la masa de nuestros carbohidratos, que sería nuestro componente final, que va a ser de 0.055 por 1800, nos va a dar una masa de 99 kilogramos. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a ir de vuelta a nuestro diagrama, un nuevo diagrama, donde ya vamos a poner nuestro flujo de entrada, vamos a poner nuestro flujo de nuestra salida y el flujo de la otra salida, donde solamente va a salir la grasa. Esta es la grasa que va a salir y se va a utilizar para el proceso del helado. Nosotros lo que nos interesa por ahorita va a ser la salida, donde vamos a obtener ya la leche descremada, que va a ser nuestro M3. Entonces ya tenemos, como no sufre ninguna reacción, la masa que entra va a ser igual a la masa de la salida. Entonces la masa del agua va a ser la misma en nuestra salida, la masa de las proteínas va a ser la misma, al igual a la de los carbohidratos. Hacemos la sumatoria y tenemos que nuestro flujo final de M3 va a ser de 1733.4 kilogramos por hora. Entonces, vamos a hacer una nueva fracción mol de cada uno de nuestros componentes, ahora ya sin la grasa. ¿Y cómo la vamos a hacer? Va a ser la fracción masa del agua, va a ser igual a la masa del agua, que es 1571.4, entre la masa total que nos da la sumatoria de nuestro M3, que va a ser la de 1733.4. Este nos va a dar un valor de 0.9063. Esta va a ser nuestra fracción masa. Posterior sacamos la fracción masa de proteínas, que va a ser igual 63 entre 1733.4, va a ser igual a 0.0363. Esta va a ser la fracción masa de proteínas y repetimos el procedimiento para sacar la fracción masa de los carbohidratos, que es 99 entre 1733.4 y nos va a dar un valor de 0.05711. Entonces va a ser nuestras nuevas fracciones mol de nuestro nuevo flujo. Para comprobar esto necesitamos hacer nuestro balance general y nuestro balance parcial. ¿Cómo se determina nuestro balance parcial o nuestro balance general? Empezaremos con nuestro balance general, que es más sencillo, en el cual vamos a saber que si no existe ninguna reacción en nuestro descremador, o pues ya sea ese mezclador o cualquier cosa que estemos utilizando en nuestro proceso industrial, va a ser que lo que entra va a ser igual a nuestras salidas. Entonces tenemos que nuestro M1 va a ser igual a la sumatoria de nuestro M2 más M3. Lo realizamos. M1 sabemos que vale 1800 kilogramos por hora. Va a ser igual a 1733.4 kilogramos, que es de nuestro M2, más 66.6 kilogramos, que es nuestro M3. ¿Por qué 66.6? Porque es la masa que se va a depurar de la grasa que se va a obtener al separarla de la leche. Entonces, si lo sumamos, nos va a dar que 1800 va a ser igual a 1800. Y es aquí donde comprobamos que nuestras entradas van a ser igual a nuestras salidas a través de nuestro balance general. Ahora, lo vamos a comprobar con nuestro balance parcial. El balance parcial vamos a hacer uso de nuestros flujos y de nuestras fracciones masa que determinamos de cada componente. Entonces tenemos nuestra MI por su fracción masa, que es X1, va a ser igual a M2 por su fracción masa, más M3 por la fracción masa del agua, más la M3 por la fracción masa de las proteínas, más M3 por la fracción masa de los carbohidratos. Entonces, empezamos.
Sabemos que nuestra fracción masa, como solamente entra la leche en nuestro M1, va a valer 1. Porque la sumatoria de todos los componentes de las fracciones masas siempre nos va a dar 1. Entonces, va a ser 1800 por 1. Va a ser igual a la masa de nuestra grasa por su fracción masa. De igual manera, como no es compartida con ninguno, entonces su fracción masa va a valer 1. Más 1733.4 por la fracción masa del agua. En este caso sí se utiliza el 0.9063 porque en nuestro M3 van a salir los 3 componentes y estos sí son compartidos en un solo flujo. Entonces igual, para las proteínas va a ser 1733.4 por 0.036. De la misma manera, para los carbohidratos son 1733.4 por 0.05711 y al realizarlo en la calculadora nos va a salir que 1800 es igual a 1800. Y entonces ya lo comprobamos tanto en nuestro balance parcial como en nuestro balance general. Ya que tenemos nuestro flujo final, que es el que nos interesa de nuestro descremador, y ese flujo es nuestro M3, que es 1733.4 kilogramos por hora. Ahora vamos a hacer nuestro proceso en el evaporador. Este evaporador igual realizamos un diagrama con el cual nos vamos allá para tener una mayor visión de nuestro problema y de lo que vamos a realizar. De la misma manera realizamos con la simbología. Este es un evaporador, va a tener la entrada de su flujo, va a tener 2 salidas, una arriba y una abajo. ¿Por qué una arriba y una abajo? Porque en la salida de arriba se va a depurar lo que es el vapor y en la salida de abajo se va a depurar lo que es el líquido. Entonces tenemos nuestro flujo que va a ser F, nuestra salida de líquido que es L y nuestra salida de vapor que es V. Entonces, como les había dicho, ya tenemos nuestra F que va a ser el valor de 1733.4. No tenemos el valor de nuestra L por ahorita, ni tampoco el valor de nuestra B. Entonces, lo único que sabemos es que nuestra L va a salir el 27% de sólidos y tampoco tenemos el porcentaje de agua que nos va a salir. Para determinar ese porcentaje de agua que nos va a salir, pues vamos a realizar una resta, donde va a quedar que 27 menos el 100, bueno, el 100% menos 27 nos va a dar que vamos a obtener el 73% de agua en nuestro líquido final. Entonces, sacamos nuestras fracciones mol. Sabemos que las proteínas y los carbohidratos, sus masas no van a cambiar porque son los sólidos que vamos a obtener. Ya tenemos la masa de nuestras proteínas que es 63 y la masa de nuestros carbohidratos que son 99. Tenemos la fracción mol que es del agua que es 0.73 y a partir de esa vamos a obtener nuestra masa. ¿Y cómo la vamos a hacer? Para obtener la masa del agua, aquí como les había dicho, primero sacamos su porcentaje que es 27 menos el 100% nos va a dar 73%. Ese lo vamos a multiplicar por la masa total que entró del agua. Como sabemos es de 1571.4, la multiplicamos por el 0.73 y nos va a dar que nuestra agua final va a ser de 1147.122 kilogramos de agua. Entonces, para determinar cuánto fue el agua que se evaporó, vamos a tener que realizar una resta, donde vamos a ver la masa del agua evaporada va a ser igual a la masa total de entrada del agua menos la masa de salida del agua. Sustituyendo tenemos que la masa del agua evaporada va a ser igual a 1571.4 menos 1147.122 kilogramos. Y nos va a dar que la masa evaporada de agua fue de 424.278 kilogramos. Este va a ser el valor de nuestra B. Entonces ya tenemos el valor de nuestra B y tenemos la masa que se va a salir del agua en nuestra L. Al tenerla podemos hacer la sumatoria que va a ser 1147.122 kilogramos más 63 kilogramos más 99. Nos va a dar que nuestro flujo L va a ser igual a 1309.122 kilogramos. Entonces igual realizamos nuestro balance general, el cual tenemos que F va a ser igual a L más B. Ya teniendo los valores de L y B,
vamos a sustituir y tenemos que 1733.4 va a ser igual a la suma de 1309.122 más 424.278. Al realizarlo en la calculadora y lo vamos a comprobar. Miren, ponemos que es 1733.4, perdón, es 1147.122 más. Comprobamos, entonces va a ser que va a ser la sumatoria de las estas son 1309.122 más 424.278. Vemos que nos da el valor de 1733.4. Entonces comprobamos que nuestro balance está bien y que nuestras entradas va a ser igual a nuestras salidas. Bueno, ya que tenemos el flujo que sale de nuestro evaporador, nos dice en el paso 5 que se elimine el agua que aún queda en la leche a través de un secador hasta obtener un 3% de humedad. Entonces, de igual forma que en los procesos anteriores, dibujamos nuestro diagrama de nuestro secador. Esta es la simbología de un secador. Entonces va a entrar la entrada, la salida de vapor y la salida ya de nuestro producto final. De entrada sabemos que va a ser nuestro flujo final que obtuvimos en el evaporador y que va a ser nuestra M1 de nuevo, va a ser 1309.122 kilogramos. De igual forma ya sabemos el peso de cada una de nuestros componentes de M1, que va a ser el agua. Va a entrar 1147.122 kilogramos, las proteínas son 63 kilogramos, los carbohidratos son 99 kilogramos. Entonces, ahorita no conocemos nuestro M2, que va a ser el agua totalmente evaporada. Solamente conocemos en nuestro M3 que el agua va a tener un 3% de peso y las proteínas no sabemos su peso. Entonces, de la misma manera que en el evaporador, realizamos una resta para saber el porcentaje en peso. Va a ser 100 menos 3, que nos va a dar un valor de 97%. Entonces tenemos el 97%, el cual nuestra M3 ya tenemos el porcentaje en peso de nuestras proteínas y nuestros carbohidratos. Entonces ya vamos a poder determinar lo que es nuestra masa de M3. Primeramente tenemos que saber cuál es la masa de nuestra agua, que va a ser, ya tenemos su fracción mol a partir de su porcentaje en pesos, perdón, su fracción masa a partir de su porcentaje en peso, el cual tenemos que X3 de H2O va a ser igual a 0.03. ¿Cómo lo sacamos? Recordamos que en el primer paso les había dicho que el porcentaje en pesos se tiene que dividir entre 100 para obtener la fracción masa. Entonces dividimos 3 entre 100, nos va a dar a 0.03. Multiplicamos para obtener la masa del agua en nuestro M3, va a ser la fracción masa por el total de agua que entró. Entonces vamos a obtener que va a salir nuestro M3 con un 34.413 kilogramos de agua. Ya que tenemos eso, ahora vamos a determinar cuánta agua se evaporó. ¿Cómo lo realizamos? De la misma forma que en el evaporador. La masa de agua en M2 va a ser igual a la masa total del agua que entró menos la masa que ya salió conjunto a nuestras proteínas y carbohidratos. Entonces tenemos que el M2 de H2O va a ser igual a 1112.708 kilogramos. Esta va a ser la masa de agua que se nos secó, evaporó y se separó de nuestra mezcla. Entonces ya tenemos la masa del agua. Vamos a realizar nuestro balance general. Vemos lo mismo, tenemos nuestra M1, que es igual a la suma de M2 más M3. Tenemos que nuestro M1 va a valer 1309.122 kilogramos, va a ser igual a la suma de 1112.708 kilogramos más 196.414 kilogramos. ¿De dónde sacamos este dato? Bueno, como ya teníamos las masas de nuestras proteínas y nuestros carbohidratos, solamente se suman. Vamos a sumar los 34.413 gramos más, miren, lo vamos a comprobar, 34.113
413 gramos más los 63 gramos de proteínas más los 99 gramos de carbohidratos, nos va a salir un total de 196.413 kilogramos. Entonces ese va a ser el valor de nuestro M3. Y pasamos a sustituir a nuestro balance general, y si lo realizamos en la calculadora vemos que realmente se comprueba. Va a ser 1112.708 más 196.413. Nos va a dar un total de 1309.121. Y aquí tenemos 1309.122 kilogramos. Los decimales nos van a variar porque en las fracciones mol algunas veces no utilizamos todos los decimales, solamente 3, pero lo importante es que el valor entero sea el mismo. Si nos empieza a variar, quiere decir que realizamos algo mal y tenemos que volver a repetir nuestro proceso. Bueno, pues ya tuvimos nuestra masa final, la que se produce a 1 hora después de haber pasado por todo el proceso del descremador, el evaporador y el secador. Entonces obtenemos que nuestro producto final va a ser 196 kilogramos de leche ya descremada. Ahora, esa leche nos habían dicho en el problema que teníamos que sacar el valor que se va a producir en 2 turnos de 8 horas diarias. Entonces, se propone nuestra base de cálculo, como ya lo hemos dicho, que 196.413 kilogramos va a ser a 1 hora. La hora va a ser nuestra base de cálculo. Entonces, por lo tanto, sabemos que son 8 horas y son 2 turnos. Multiplicamos 2 por 8 y nos va a dar un total de 16 horas. Proponemos una regla de 3, donde va a tener que si 196.413 es a 1 hora, ¿cuánto va a ser a 16 horas? Multiplicamos 196.413 kilogramos por 16 y nos va a dar un valor de 3.142.608 kilogramos en 16 horas. Esto es lo que se va a producir en kilogramos en los 2 turnos de 8 horas. Entonces, ya tenemos ese. Pasamos a nuestro paso 7, donde tenemos que determinar cuántos envases se llenan de 250 gramos. Para esto sabemos que nuestro flujo lo tenemos en kilogramos, entonces tenemos que hacer un factor de conversión donde pasamos los kilogramos a gramos. Tenemos que 3.142.608 kilogramos va a ser igual. Si un kilogramo es a 1000 gramos, nos va a dar un valor de 3.142.608 gramos. Estos gramos los vamos a dividir entre 250 para ver el número de envases que van a salir por las 16 horas. Entonces, al dividirlos nos va a dar un valor de 12.570 envases por 16 horas. El punto no lo menciono porque pues no podemos tener un envase a la mitad. Entonces solamente se menciona el valor entero de envases, que son 12.570, lo que nos va a producir en 16 horas. Bueno, pues ya terminamos con el proceso de nuestra leche. Ahora vamos a pasar con el proceso de nuestro helado, que va a ser a partir de la grasa que se depuró de la leche y otros componentes. Y nos dice, ahora nos indica que se desea saber la cantidad de helado que se fabrica en un mes, considerando que un mes tiene 28 días hábiles. Aquí nos proporciona una tabla donde nos da los componentes y el porcentaje en peso del helado. Como podemos ver, aquí está la grasa de leche, que tiene que estar al 12%. De este ya no hay problema, sabemos con anterioridad la masa de la grasa de leche que se depuró. También nos da que contienen azúcar en un 15%, un estabilizador en un 0.2%, un emulsionante en un 0.3%, otros aditivos que no nos dicen los nombres en un 11% y el resto del porcentaje es agua. Bueno, lo que primero se debe de realizar es ver cuál es el porcentaje del agua. Entonces, si sumamos los porcentajes que nos dan, que es de la grasa de leche, el azúcar, el estabilizador, el emulsionante y los otros aditivos, nos va a dar un total de 38.5%. Ya que tenemos el porcentaje de esto, pues recurrimos de nuevo a nuestra resta para obtener el porcentaje del agua, que va a ser el 100% menos el 38.5%, y nos va a dar un valor de 61.5%.
Bueno, pues ya tenemos el valor del porcentaje del agua. Y ahora, de la misma manera, tenemos que hacer nuestro diagrama. En este caso ya no vamos a utilizar lo que es el evaporador, el secador, ni nada. Solamente vamos a utilizar lo que es un mezclador. Ahora vamos a hacer el diagrama de un mezclador. Para esto también necesitamos saber la simbología. Así es como se simboliza un mezclador. Aquí tenemos nuestras dos entradas y tenemos nuestra salida. Este es un mezclador donde no va a haber una reacción, solamente se van a unir los componentes. Y que esto quiere decir que nuestras entradas va a ser igual a nuestra salida. Entonces, primeramente tenemos que sacar nuestra masa total que se va a introducir. Tenemos la masa de la grasa y no tenemos ni la masa del azúcar, del estabilizador, del emulsionante, ni de los otros aditivos, ni del agua. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestra masa que va a entrar total de la entrada 2 y la entrada 1, la vamos a sacar a partir de nuestra masa de nuestra grasa. He dicho, se realiza a partir de la masa de la grasa, en la cual vale 66.6 kilogramos. Entonces tenemos una fórmula que nos indica que nuestra masa total va a ser igual a la masa de la grasa por el 100% entre el porcentaje de grasa. Entonces, sustituyendo, tenemos masa total es igual a 66.6 kilogramos por el 100% entre el 12%. Y nos va a dar un total de 555 kilogramos. Entonces, este va a ser el valor de nuestra M3, porque es nuestra masa final. Ya que tenemos nuestra masa total, vamos a sacar la masa de cada uno de los componentes del helado, ya que nos proporcionan el porcentaje en peso. Entonces vamos a repetir los pasos del descremador, donde dividíamos el porcentaje en peso entre el 100% y determinábamos lo que eran las fracciones masa. A partir de ellas vamos a sacar nuestra masa real de cada uno de nuestros componentes. Como observamos, la grasa de leche pues ya no necesitamos sacar su masa, ya la tenemos. Entonces pasamos a sacar lo que es la masa del azúcar. La masa del azúcar va a ser igual a su fracción masa por la masa total. Esta va a ser una fracción masa ficticia, ya que la vamos a sacar a partir del porcentaje en peso. Posterior, ya que tengamos la masa de cada uno de los componentes, vamos a sacar su fracción masa real. Entonces, por lo mientras ponemos 0.15 por 555 kilogramos, nos va a dar un valor de 83.25 kilogramos. Esta va a ser la masa de nuestro azúcar. Ahora, pasamos a sacar lo que es la masa de nuestro estabilizador. De la misma manera, ponemos que es el 0.02, porque al dividir 0.02 nos va a dar un valor de 0.002. Entonces, por 555 nos va a dar un valor de 1.11 kilogramos. Para sacar la masa de nuestro emulsionante va a ser igual. Su fracción masa ficticia va a ser de 0.003. La multiplicamos por 555 kilogramos y nos va a dar un valor de 1.665 kilogramos. La masa de nuestros otros aditivos va a ser igual a 0.11 por 555 y nos da un valor de 61.05 kilogramos. Por último, sacamos la masa de nuestra agua, que sabemos que su porcentaje era del 61.5, entonces lo dividimos entre 100 y nos da una fracción masa de 0.6115, perdón. Lo multiplicamos por 555 y nos va a dar un valor de 341.325 kilogramos. Siempre procuren poner la unidad de lo que estamos hablando, porque a veces podemos confundir los resultados. Entonces ya los tenemos. Ahora, ya que los tenemos, vamos a hacer la sumatoria. ¿Y cómo la realizamos? Regresamos a nuestro paso anterior, donde está nuestro diagrama. Ya colocamos lo que es las masas de cada uno de los componentes. Entonces sumamos. Sabemos que en nuestra entrada 1 no va a estar la grasa, solamente va a estar el azúcar, el estabilizador, el emulsionante y otros aditivos. Entonces, al sumarlo nos va a dar un valor de 488.4. Aquí tenemos todas nuestras masas.
las vamos a sumar y nos va a dar el valor de 488.4. Entonces ya tenemos el valor de nuestra masa total, que está aquí, de M1. Tenemos el valor de nuestra masa total de M2 y tenemos el valor de nuestra masa total de M3. En esta cuestión, nuestras fracciones masas sí van a ser las mismas que los porcentajes, porque ya va a ser nuestro porcentaje final. Y si nos damos cuenta, siempre la sumatoria de las fracciones masa nos debe dar 1. Si sumamos estas, realmente nos va a salir 1. En nuestra entrada M1 no, porque no va a ser nuestra misma masa aquí, total. Entonces vamos a sacar unas nuevas masas, unas nuevas fracciones masa. ¿Cómo las vamos a sacar? Vamos a dividir la masa del azúcar entre nuestra masa total, que es la masa de nuestro flujo M1. Entonces, con esto vamos a determinar la nueva fracción mol de cada uno de nuestros componentes. Y esto lo vamos a realizar. Y ya que lo realizamos, pues ya la sacamos. Lo que nos interesa ahorita es sacar nuestro flujo total, que era de 555. Son 555 aquí. Entonces, nos habían dicho que teníamos que sacar en la producción de un mes. Si sabemos que eso se realiza en una hora, que son los 555 kilogramos, es lo que nos realizamos en una hora. Entonces tenemos que un día tiene 24 horas. Y por ende sabemos que en la industria pues realmente se trabaja las 24 horas, no podemos restar porque es pérdida para la empresa. Entonces lo vamos a realizar así. Si 555 es a una hora, ¿cuánto va a ser a 24 horas? Se realiza una regla de 3 y multiplicamos 555 por 24 horas, nos va a dar un total de 12.600 kilogramos en un día. Volvemos a proponer una regla de 3 donde se sabe que entonces en un día se realiza 12.600 kilogramos. En 28 días, ¿cuánto se va a realizar? ¿Por qué 28 días? Porque nos mencionaba el problema que considerábamos el mes solamente con 28 días hábiles. Entonces, de la misma manera que lo realizamos con las horas, multiplicamos los kilogramos que nos dan por los 28 días. Y nos va a salir un total de 352.800 kilogramos en un mes. Y este va a ser nuestro valor final. Eso es lo que se va a producir de helado en un mes.